La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla. El pueblo, abandonado a su suerte después de la doble abdicación de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor de Napoleón, se rebela contra el invasor de España y usurpador de su corona. La mecha de la insurrección se extiende rápidamente y los levantamientos contra los franceses corren como la pólvora de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hasta generalizarse en todo el país. El alzamiento popular que desautoriza y desobedece a las instituciones tradicionales produce un vacío de poder que es ocupado de forma espontánea primero por juntas locales y después por juntas provinciales. Las juntas son unas instituciones formadas por las personas de mayor prestigio de cada comunidad que se encargan de restablecer el orden público y de organizar la resistencia contra el invasor. La agresión exterior provoca de forma espontánea un sentimiento de unidad y de cohesión entre todos los españoles. Así, en el otoño de 1808 se reúnen en Aranjuez delegados de todas las juntas para elegir una junta central que en nombre del rey Fernando VII, retenido por Napoleón en Francia, asume el poder en la España no ocupada. Su misión fundamental es la de coordinar la marcha de la guerra contra los franceses. La preside el ya anciano conde de Floridablanca, ex primer ministro de Carlos III y de Carlos IV. Napoleón entra en la capital sin encontrar apenas resistencia. Toma posesión del Palacio Real y repone en el trono a su hermano José. La ocupación del país es casi total. Los miembros de la Junta Central se tienen que refugiar en Cádiz, la única ciudad que va a permanecer durante los 6 años que durará la guerra en manos españolas. En enero de 1809, el nuevo rey José I, hermano de Napoleón, se establece por fin en la corte de Madrid. Trae consigo la primera constitución escrita del Estado español, decretada por él mismo en Bayona y de signo reformista. Cuando comienza su reinado tiene 41 años. Es el primogénito de los Bonaparte, es un hombre culto y trae fama de ser buen gobernante. Viene de ser rey de Nápoles y está decidido a reformar y modernizar el país. Primer decreto, abolición de los derechos feudales. Segundo, supresión del Tribunal de la Inquisición. Tercer decreto, reducción de las órdenes religiosas. Cuarto, abolición de las barreras arancelarias en el interior de España. ¡Zas, zas, zas! Este hombre es Voltaire a caballo, lo digo yo. Los señores académicos de esta noble institución prestarán ante Dios su juramento de servir leal y fielmente a su majestad, nuestro rey José Napoleón I. Para gobernar, José I se rodea de un amplio grupo de españoles que ven en el nuevo monarca el camino para la regeneración del país. Son los afrancesados. Sí, juro. Muchos de ellos son funcionarios que después de jurar fidelidad al nuevo rey, continúan en sus puestos. Otros son intelectuales, políticos y militares de talante ilustrado y reformista que colaboran libremente con el rey impuesto por Napoleón porque lo consideran un mal menor comparado con los beneficios que puede suponer para el país. Es el caso del poeta Meléndez Valdés, del dramaturgo Fernández de Moratín, del militar Francisco Mazarredo, del exministro Mariano Luis de Urquijo o del banquero Francisco Cabarrús, nuevo ministro de Hacienda. Precisamente a Cabarrús está dirigida la carta que el jurista Melchor de Jovellanos escribe renunciando a entrar en el gobierno, ya que, como explica en ella, ha decidido sumarse a los patriotas. Quien deja de ser amigo de mi patria, deja de ser lo mío. España no lidia por los Borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos. En una palabra, España lidia por su libertad. Acosados por los franceses, los miembros de la Junta Central se refugian en la isla de León, en San Fernando de Cádiz.
un lugar rodeado de agua y prácticamente inexpugnable para un ejército sin flota. La Junta Central, hostigada por las críticas y por las derrotas militares, se autodisuelve y traspasa el gobierno de la España no ocupada a una regencia de 5 personas con el compromiso de que sean convocadas las Cortes. Cádiz es en estos momentos una ciudad sitiada, defendida desde el mar por barcos ingleses y llena de refugiados. A la floreciente burguesía cosmopolita de la ciudad se han sumado funcionarios, médicos, abogados, clérigos, comerciantes, intelectuales de toda España, que hacen de Cádiz el centro político y cultural de la resistencia patriótica. En sus tabernas se comienza a oír la palabra liberal o liberales para designar a los sectores más reformistas de la disuelta Junta Central, que presionaron hasta el último momento para conseguir la convocatoria de las Cortes. Como los afrancesados, los liberales quieren tener una constitución que les sirva para reformar y modernizar el país y además para legitimar al gobierno nacido de la insurrección. Fórmula del juramento de las Cortes Constituyentes. ¿Juráis la santa religión católica, apostólica y romana sin admitir otra alguna en estos reinos? Sí, juramos. ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio para liberarla de sus injustos opresores? Sí, juramos. Con este juramento que prestan la centena de diputados presentes en la solemne apertura de estas Cortes Generales y Extraordinarias, el 4 de agosto de 1810, da comienzo la historia del parlamentarismo español y una auténtica revolución. Señorías, reocupan los escaños. Se abre la sesión. Lo primero que hacen los diputados reunidos en este teatro de la isla de León es proclamar que la soberanía reside en la nación, representada esta por las Cortes. La nación ha demostrado ser soberana al negarse a obedecer las órdenes de Napoleón. Pido la palabra, señor presidente. Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. ¿Cómo es posible proclamar ahora que la soberanía reside en la nación? A continuación, y después de reconocer a Fernando VII como su rey, las Cortes establecen la separación de poderes y asumen para sí el poder legislativo. Hasta ese momento había sido prerrogativa del rey la elaboración de las leyes. En las Cortes de Cádiz se produce otro hecho novedoso. Sus diputados son elegidos directamente por los ciudadanos que tenían derecho a voto y no como se había hecho hasta entonces por sus estamentos respectivos, la nobleza, el clero y el pueblo. Y allí donde la guerra había impedido celebrar la elección, los diputados son nombrados en calidad de suplentes. También las colonias cuentan con representación. El efecto inmediato de esta nueva forma de elección es que las clases medias urbanas se convierten en las protagonistas de estas Cortes y se alzan por primera vez con el poder legislativo. Desde el comienzo de los debates, los diputados se dividen en absolutistas o enemigos de las reformas y liberales o defensores de los cambios radicales. España desde los godos es una monarquía, electiva primero, hereditaria después, en la que el rey ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus súbditos. Súbditos no, ciudadanos. Al año siguiente, en febrero de 1811, las Cortes cambian de sede. Se trasladan a esta iglesia, la de San Felipe de Neri, en la ciudad de Cádiz. Aquí continúan con su frenética actividad legislativa. Aprueban la libertad de imprenta, decretan la abolición de la tortura y la de todos los privilegios feudales, y comienzan a elaborar el proyecto de una constitución que es aprobada después de un año de debates en marzo de 1812. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. A lo largo de cerca de 400 artículos, la Constitución establece que la forma de gobierno de España es la monarquía parlamentaria. Reconoce a Fernando VII como rey constitucional, declara a la religión católica como la única de los españoles y suprime la Inquisición. La Constitución de Cádiz es promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, coincidiendo con el 4º aniversario de la subida al trono de Fernando VII. Por este motivo, el pueblo gaditano la bautiza como la Pepa. ¡Viva la Pepa! Con la Constitución de Cádiz se hace realidad en España, de una forma pacífica, el triunfo de la burguesía y de su programa político, el liberalismo. España es, tras los Estados Unidos y Francia, el tercer país del mundo en recoger en su Constitución los principios democráticos de la igualdad y la libertad de sus ciudadanos. ¡Viva la Constitución! ¡Viva!